En cada una de las sesiones estaremos avanzando a través del mismo método, con 6 pasos: los saberes previos, la exploración de saberes, estructuración del conocimiento, su profundización y práctica, la transferencia a otros contextos y la valoración. La dignidad de la persona humana. El ser humano se basa en su pensar para buscar su ser y justificar su actuar. En la búsqueda de su ser, lo hace a través de la observación del mundo, buscando mayores o menores semejanzas entre él y el resto de seres. Con los seres con los que encuentra mayor semejanza es con los animales, y mayor semejanza significa también encontrar diferencia. Desde el punto de vista ético, va a observar la conducta del animal y del ser humano. Fácilmente se puede observar que la conducta del animal es prácticamente invariable, mientras que la conducta del ser humano es variable. La justificación de la invariabilidad de la conducta del animal está en que el animal se orienta por sus instintos, mientras que la variabilidad de la conducta humana está fundada en la libertad, la inteligencia y la voluntad del ser humano. El instinto animal corresponde a la especie natural. Por su parte, el hombre, con su libertad, inteligencia y voluntad, va creando la cultura. Entonces el hombre pasa de un entorno natural a un entorno cultural. El ser del hombre es natural y cultural. Cuando el pensar del ser humano se dirige a su actuar, lo hace también necesariamente a través de la conducta. Ya ha encontrado que esa conducta es variable porque el ser humano tiene libertad, es inteligente y posee voluntad.
Al ser libre, puede darse cuenta, ser consciente de sí mismo y de los demás seres, hombres, animales y el resto del mundo. Puede comprenderse a sí mismo y comprender a ese entorno social, animal y mundial. Y también es responsable de sus actos. Esa libertad, entonces, es el fundamento de su responsabilidad. Y por eso puede decidir y ordenar su propia conducta en medio del mundo. Por ser consciente, inteligente y libre, el ser humano es dueño y responsable de sus actos y de su propio destino. Pero en la búsqueda y en la construcción de su propio destino, se encuentra constantemente en una coyuntura moral. Tiene que decidir lo que debe hacer. Y no es suficiente entonces tomar cualquier decisión, porque la decisión ha de ser siempre justificada racionalmente. Debemos cumplir con nuestra obligación y debemos evitar hacer lo primero que se nos ocurra o lo que hace todo el mundo. Por eso reconocemos nuestro ser consciente, inteligente y libre, y descubrimos nuestro deber ser, nuestro destino, el cual construimos con nuestros actos. Entonces nuestros actos nos descubren nuestro deber hacer. Es decir, que al observar la conducta del hombre, la inteligencia nos descubre los deberes. Los seres humanos, por ser libres, vamos formando nuestro carácter, es decir, nuestra manera habitual de ser y de obrar. Y lo vamos formando mediante nuestros actos. Ahora bien, la formación del carácter humano presenta una doble dimensión. En primer lugar, con cada acto elegimos entre varias posibilidades. Y en segundo lugar, con cada acto configuramos nuestra conducta habitual. De tal manera que obrando mal, adquirimos hábitos negativos, los llamados vicios, y nos hacemos personas malas o viciosas. Por el contrario, obrando bien, adquirimos hábitos positivos, llamados virtudes, y nos hacemos personas buenas o virtuosas. De esta manera, nuestras realidades morales, es decir, los actos, los hábitos
y el carácter o personalidad configuran una estructura circular. Los unos engendran los otros y los otros originan los primeros. Nuestros actos originan nuestros hábitos y el conjunto de todos los hábitos, a su vez, contribuye a formar nuestra manera de ser, nuestro carácter o personalidad. Es decir, que nuestra personalidad, por una parte es fruto de nuestra manera de obrar y por otra, nuestros actos y nuestros hábitos no son otra cosa que manifestaciones de nuestra manera de actuar. Casi siempre actuamos de acuerdo con lo que somos. Pero atención, también hay que observar una particularidad de esta conducta humana. Lo negativo nos resulta fácil, mientras que lo positivo nos resulta difícil. Esa facilidad la denotamos cuando decimos que en el vicio caemos, mientras que la dificultad no decimos que caemos por ella o en ella, sino al contrario, que a la virtud solo podemos arribar tras reiterados esfuerzos. Sucede entonces que una adecuada conducta moral exige esfuerzos intelectuales y volitivos, es decir, de la voluntad. El esfuerzo moral consiste entonces en pasar de los actos malos que han engendrado hábitos malos o vicios, a través de la realización de actos buenos para crear hábitos positivos o virtudes. En eso consiste la responsabilidad de la inteligencia y la voluntad. Por eso, la voluntad no puede ser apática, sin ganas. Por el contrario, debe estar animada, estar deseosa de superar la facilidad y esforzarse en la dificultad para ir cambiando positivamente, virtuosamente, nuestro carácter o personalidad.